creo que en el segundo semestre, cuando se hayan normalizado los precios, hayamos salido de los problemas más, digamos, diría yo, mayúsculos. Es que el segundo semestre va a ser absolutamente diferente. Vamos a haber digerido todos los malos tragos que hubo que digerir para salir de una situación crítica. El segundo semestre es el momento en el cual aparece la luz. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión de segundo semestre. Hoy vamos a tener un programa, digamos, un programa PYME, porque vamos a analizar una charla que se dio en nuestra ciudad el día martes en la Sociedad Italiana, donde empresarios PYME vinieron a plantear la situación del sector PYME en la Argentina en el último año. Lo vamos a ir viendo a medida que veamos el programa. Y por último, la entrevista a Ignacio Lopolito, el secretario adjunto de la Asociación Obrera Textil de nuestra ciudad. Pero vayamos ahora a la semana económica. Y lo que estuvo pasando en los últimos, les diría, 15 días, es que hay como una nueva vuelta de tuerca a qué va a pasar en la economía durante el año que viene. Tenemos una visión muy optimista del gobierno, que dice que la economía va a crecer un 3,5 el año que viene, por lo menos eso es lo que dice el presupuesto nacional, y vemos lo que decían hasta por lo menos hace un mes los economistas que defienden este modelo económico y muchas veces también defienden las políticas del gobierno. Fíjate lo que dice CIT, que es una consultora. Está diciendo que la economía del año que viene va a crecer un 4% con una inflación del 19% y un dólar del 18,50. Lo del dólar lo podemos dejar de lado, me voy a retener más en el tema inflacionario y de crecimiento. Bueno, este es uno de los consultores que dicen que la economía va a crecer un 4%. Veamos lo que dice ahora también Bain, que es un economista que tiene una visión un poco más optimista que la del propio gobierno, un poco exagerada, ¿no? Fíjense lo que está diciendo, que proyecta un 5% atado a que los salarios suman un 27% y la inflación no llega al 23%. O sea, que está pensando una suba del salario real del 3%, para que la economía crezca un 5%. Y por último tenemos lo que dice el Fondo Monetario Internacional, en la voz de su presidenta, de su secretaria Christine Lagarde, que dice que las reformas que se está haciendo en la Argentina están reforzando la confianza y la capacidad productiva de la Argentina en el tiempo y esperamos que el crecimiento vuelva a estar cerca del 3% en el 2017. Bueno, esta situación y lo que está diciendo la secretaria del Fondo Monetario Internacional me parece que debe ser porque no vive en la Argentina, porque ni la capacidad se está utilizada, se está recuperando, ni la confianza está llegando a nuestro país y el segundo semestre, lamentablemente para los argentinos, ¿no?, es peor que el primero en términos económicos, en términos de desempleo, de caída industrial, caída en el sector de la construcción y, por supuesto, en términos de empleo y de pobreza. La situación a fin de año, que ya estamos a muy poquito de cerrar, podemos decir que estamos haciendo un balance, es muy lamentable en términos económicos y, por supuesto, de nivel de vida de todos los argentinos. Si uno tuviera que hacer un análisis objetivo de lo que está pasando, y nosotros lo estamos haciendo en nuestro programa hace por lo menos 3 meses, la situación de la economía del año que viene va a ser similar a la de este año. ¿Por qué? No hay ningún indicador que nos diga que la economía va a mejorar. Por ejemplo, en términos de sector industrial, no va a ayudar la economía internacional porque Brasil está en una situación de recesión, no va a mejorar el mercado interno porque el gobierno está empeñado en que las paritarias cierren por abajo del 17% y no creemos en ningún momento, hasta el propio Fondo Monetario lo dice, que la inflación no va a ser menor del 20%. Ahora, tenemos una propia contradicción en el seno del gobierno. ¿Por qué? El gobierno en el presupuesto nacional dice que la economía va a crecer un 3,5%. Sin embargo, lo que dice
la consultora Economía y Regiones del ministro del Interior, lo vamos a ver en un momentito, es que la economía parece que no va a arrancar. Según Economía y Regiones, la situación de la economía en el durante el primer trimestre del año que viene, más el segundo va a mejorar un poquito, más el tercero va a volver para atrás. Bueno, lo que dice Economía y Regiones es que la economía va a crecer solamente un 1% el año que viene, cuando el gobierno del mismo consultor, ahí lo tenemos en pantalla, pronostican un crecimiento en 2017 en un escenario base de 1%. Esto es lo que dice Economía y Regiones, la consultora de Rogelio Frigerio, el ministro del Interior del gobierno del ingeniero Macri. ¿Qué creemos nosotros? Bueno, creemos que la economía va a estar estancada, puede crecer un 0,2% o caer un 1%, digo, está por ahí. ¿Por qué? Bueno, no va a ser un número tan catastrófico como el de este año, que fue un 3% de caída, porque vamos a comparar con un 2016 malo. Entonces, cuando vos comparás con un 2016 que es malo, la caída parece que en términos porcentuales es menor, pero lo que sucede habitualmente es que en términos, por ejemplo, de empleo y de salarios reales y distribución del ingreso, va a empeorar seguramente más que lo que ya cayó durante este año. Tenemos entonces una situación donde el mismo gobierno y los consultores que apoyan este modelo económico están recalculando la economía para el año que viene. Solo decirte que nosotros desde aquí hace 5 meses que te venimos diciendo que va a pasar justamente lo que ahora está reconociendo el gobierno. Esto en términos del balance 2016 y lo que va a pasar el 2017. Veamos la última placa. ¿Qué pasó? La verdad es la única realidad. El año del PRO tuvimos una inflación del 41% cuando el gobierno decía que quería bajar la inflación del año pasado, que fue 25%, o sea, casi duplica una inflación en lugar de bajarlo. El desempleo lo subió 3 puntos, por lo menos del 6% al 9%. Y en términos de caída de salario real, mientras el año pasado los salarios habían crecido por lo menos un 4%, que fue lo que impulsó el crecimiento del 2,7% del año pasado, este año la economía en términos de salario se desplomó un 10%. Y esto se relaciona con el último círculo que dice que la caída del consumo en todo el año, según CAME, va a ser aproximadamente un 6%. Consumo cayendo debido al salario real, aumenta el desempleo y tampoco baja la inflación, porque después de la devaluación y el tarifazo y los últimos aumentos que han venido durante los otros meses, el segundo semestre fue peor en términos industriales, económicos y también en términos de empleo que el primer semestre. Entonces, balance negativo, el presidente Macri se puso un 8 de su gestión. Yo le diría que si es en términos de los sectores concentrados, hay que ponerle un 10, porque la transferencia que hizo el gobierno de los sectores populares y de la clase media en cuanto a ingresos en sus bolsillos hacia los sectores concentrados, seguramente los va a dar un 10. En cambio, le vamos a poner un 0 en política distributiva durante el año 2016. Un segundo tema que me gustaría charlar con ustedes tiene que ver con lo que pasó del impuesto a las ganancias. Durante la semana, fíjense qué paradoja, el gobierno llama a extraordinarias con una agenda legislativa del gobierno y uno de los proyectos, que es el proyecto de reforma del impuesto a las ganancias, le sale en contra. Nunca un gobierno que tiene la posibilidad de no llamar a extraordinarias tiene esta performance negativa. Se supone que cuando uno llama a extraordinarias lo que hace es poner a discutir un proyecto que es del oficialismo. Bueno, en este caso, más allá de los cambios que hubo una reunión importante por primera vez de la oposición en su conjunto y dieron a conocer un proyecto de reforma del impuesto a las ganancias que beneficia a más trabajadores, donde muchos menos van a pagar el impuesto a las ganancias y donde hoy se lanza una posibilidad y vamos a escuchar un tema musical que nos indica que el presidente Macri
por lo menos en términos de la vicepresidenta de la Nación, aunque después se desdijo, muy habitual en este gobierno, decir una cosa y decir otra, está diciendo que si no acuerdan con los gobernadores algún tipo de cambio en el Senado para la reforma del impuesto a las ganancias, es posible que lo vete. Tenemos entonces la misma política que aplicó el gobierno o el hoy presidente Macri en la ciudad de Buenos Aires de vetar sistemáticamente leyes, la está aplicando a nivel nacional. Primero vetando la ley antidespidos y ahora vetando, cabe esa posibilidad, una ley que ellos mismos impulsaron. Realmente, si el gobierno piensa que de esta forma se va a sostener lo que ellos dicen, la seguridad jurídica, donde el gobierno sistemáticamente toma lo que pasa en el Poder Legislativo y lo veta, creo que cada vez se alejan más las posibilidades de que inversores extranjeros vengan a invertir en la Argentina. Pasó lo mismo, y con esto vamos cerrando, porque si no se nos hace muy largo el programa, que durante esta semana se conoció que algunos diputados de la oposición presentaron una denuncia contra el presidente de la Nación, el presidente del Banco Central y el ministro Prat-Gay por la excesiva emisión de LEVAX en cuanto va a pagar nuestro país, en este caso el Banco Central, millones y millones de pesos en términos de intereses. O sea, que el gobierno el año pasado judicializó la política económica mandando al banquillo de los acusados al presidente del Banco Central, Alejandro Banoli, a Kicillof y a la expresidenta de la Nación por el tema del dólar futuro. Y hoy, del otro lado, con la misma lógica, los sectores de la oposición ponen en el banquillo de los acusados por la política económica al presidente de la Nación y a sus funcionarios. Quiere decir que hoy la seguridad en términos de inversiones, según lo que le gusta decir al gobierno, está muy puesta en duda porque tanto de un lado para el otro se judicializa la política económica. Y si se judicializa la política económica, lo que en realidad tenemos es no tenemos política económica en nuestro país. Nos vemos en un segundo. Unión Obrera Metalúrgica, seccional Luján. Nuevo salón de eventos. Modernizamos nuestra sede para una mejor atención. UOM, seccional Luján, junto a la familia metalúrgica. Como adelantáramos en el primer bloque, ahora vamos a ver unos extractos de la charla que tuvo lugar el día martes aquí en Luján, en la Sociedad Italiana, donde nos visitaron dos empresarios, uno de Moreno, uno de la Capital Federal, y también Rodolfo Bianchi, el secretario o el presidente de la Asociación de Empresarios Textiles de nuestra ciudad. Alejandro, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Ale? Un placer como cada jueves. Efectivamente, una buena concurrencia en el primer piso de la Sociedad Italiana y algunas cuestiones que han quedado como para ir desmenuzando y compartiendo de lo que fue ese panel que has reunido allí con la presencia, por ejemplo, de Raúl Utín, un hombre con más de 50 años de experiencia, de trayectoria en el sector textil, vino desde la ciudad de Moreno y fue uno de los primeros en exponer un poco qué es lo que se está viviendo, cuáles pueden ser los motivos como para ir entendiendo la actualidad y qué es lo que puede pasar de aquí al 2017 y todavía un poco más adelante. Sí, bueno, ahora vamos a ver un extracto, dos extractos de lo que dijo el empresario Raúl Utín sobre, básicamente, qué está viviendo el sector pyme textil en Moreno y también en toda nuestra provincia y cómo él ve la situación acá, como decía Alejandro, para adelante. Así que vemos el primer corte de la charla y de la presentación de Raúl Utín. Nosotros como pymes dependemos principalmente del mercado interno. No hay otra posibilidad. No es que, como decía Alejandro, solamente en Luján el 94% vive del mercado interno. Toda la industria pyme vive del mercado interno. Y si nosotros perdemos el mercado interno, perdemos nuestras empresas. Nuestras empresas hoy se están achicando en función de ¿qué? De dos variables fundamentales.
para que tengamos mercado interno, tiene que haber salario. Tiene que haber un salario real que responda a eso, tiene que haber ingresos que vengan a través del sistema jubilatorio, a través del sistema de pensiones, a través de la asignación universal por hijo, pero que tenga la gente una moneda en el bolsillo. Esa moneda la va a gastar y eso va a generar un mercado interno, la rueda del carro que camina hacia adelante. Lamentablemente, en este momento esto no sucede. La rueda del carro viene caminando para atrás, el salario real ya lleva perdido entre el 10 y 12%, más o menos vamos a terminar entre el 10 y el 12% del año. ¿Coincidimos? Bien. Vamos a terminar entre el 10 y el 12%. Así que ya tenemos ahí, en principio, una caída del mercado interno del 10 y el 12%. A eso le tenemos que empezar a sumar qué pasa con las importaciones. Las importaciones, hoy no solamente tenemos un crecimiento, y los lujaneros lo están sufriendo y lo van a sufrir todavía más, porque, por ejemplo, el Luján es un sector concentrador de telares planos. Y uno de los sectores que más está importándose es tela plana. Por ejemplo, 79% creció este año la importación de tela de sábana. 49% creció la importación de tejido de punto. 47% creció la importación de prendas de punto. Los porcentajes son de esta magnitud. Entonces, si sumamos, por un lado, cuánto cayó el mercado interno y por el otro, cuánto nos afectó la importación, nos damos cuenta que es absolutamente lógico que la caída sea en aproximadamente un 40%. Planteando, Ale, un poco lo que venís desarrollando en los últimos programas. Consumo interno, esa caída, esa pérdida de poder adquisitivo, mezclada también con el aumento de los costos, de lo que va a hablar en un ratito y ya lo vamos a compartir. Bueno, indudablemente genera un combo fatal. Ya en Luján hablamos de más de 200 despidos de trabajadores textiles, suspensiones, un día menos de trabajo. Ya los viernes no se están trabajando, se trabaja de lunes a jueves. La capacidad horaria está sumamente reducida. Sí, la verdad que nosotros lo venimos advirtiendo, no solamente para Luján, sino para todo el país, que la situación de la industria textil y de la industria en general, tenemos números en el segundo semestre que te diría son peores que los del primero. Digo, la industria cae un 8% en general, ¿no? Durante el mes de octubre, los números de noviembre no son mucho mejores y va a haber un cierre de año muy malo. Ahora, ¿por qué va a aumentar la inversión en el sector industrial en la Argentina si las ventas están cayendo? Digo, no tiene ninguna consistencia. O sea, pensar que iban a venir inversiones cuando vos descuidás tu mercado interno. Y aparte, si el consumo de los trabajadores y de los sectores populares en la Argentina está cayendo a más o menos un 8%, bueno, en la misma charla Bianchi decía que él tiene caída de ventas en su empresa del 40%, o sea que tiene prácticamente los stocks, tuviera que mantener la fábrica al 100% de utilización de la capacidad instalada, tendría stock que no podría sostener en sus propios galpones. Entonces, ¿cuál es la lógica de este modelo? Bueno, yo creo que la lógica propia, perversa del modelo o el experimento Macri, es justamente que no exista la industria nacional. Es un experimento donde le está diciendo, y lo dicen muchos funcionarios explícitamente, ¿por qué no dejás de producir e importar que es más barato? Digo, eso es muy grave porque una importación es menos trabajo argentino. Entonces, acá estamos en una situación donde no vemos que el año que viene esto mejore. Vos en algún momento planteabas, Ale, esto de lo que cree el gobierno, o por lo menos lo que ha dicho, al recibir productos de afuera, se controla el tema inflación. Claro. Por lo menos así lo plantearon. ¿Viene mostrándose eso o queda en palabras por ahora? No, la verdad que lo único que ha pasado con las importaciones
es que ha aumentado la venta de productos importados en locales, por ejemplo en los supermercados, pero los precios no han bajado. El gobierno vino como caballito de batalla a bajar la inflación, que el año pasado fue de un 25-26% y la llevó al 41%. Y no es que el segundo semestre la inflación estuvo bajando, al contrario, hubo una inflación muy alta en los primeros meses, fruto de la devaluación y el aumento de costos, pero luego vinieron los tarifazos y después vino un aumento también importante del dólar que en estos últimos días, que eso va a impedir que los precios bajen. Y va a haber nuevo aumento de tarifas, aumenta los servicios públicos, aumento de los prepagas. Entonces, el problema de la inflación no se controla con mayores importaciones, se controla con un programa macroeconómico consistente, un sistema de control de precios o regulación de precios y, por el otro lado, vemos que lo único que han hecho con las importaciones es destruir el trabajo argentino. Bueno, Utín en algún momento de la charla plantea, como empresario de más de 50 años, dice, somos de acá, conocemos la idiosincrasia, tenemos los clientes y sin embargo la capacidad de producción está en un 60% porque no se vende. ¿Cómo se va a esperar que alguien de afuera venga a invertir? ¿El gobierno utiliza este discurso de la lluvia de inversiones para generar expectativa o porque en algún momento realmente pensó que iban a llegar? Yo creo que el gobierno piensa que generando expectativas positivas van a venir las inversiones. O sea, se creyó su mismo discurso. El tema es que vos no podés apostar a la inversión y dejar planchado el consumo, porque la inversión viene si hay consumo, no si baja el consumo. Ahí es lo que yo digo, hay un problema también de consistencia macroeconómica en el planteo que hace el gobierno para generar inversiones. Entonces, hoy tenemos aparte una situación bastante intrincada en términos de lo que el gobierno le gusta hablar de seguridad jurídica, porque el mismo gobierno puso en el tapete o judicializó la política económica a partir de esta denuncia sobre la compra de dólar futuro. Y durante los últimos días, otros diputados vuelven a judicializar la política económica, denunciando a Macri, al ministro Pratgay y al presidente del Banco Central de la República Argentina por la emisión exacerbada de las LEVAC, que tienen un efecto macroeconómico de una pérdida bastante importante para lo que es el déficit cuasi fiscal del Banco Central, pero que en términos de que alguien va a invertir, cuando la oposición y el mismo gobierno están denunciando la política económica, es muy difícil que vengan las inversiones en ese esquema donde el gobierno le interesa esto de la seguridad jurídica. Bueno, en esta segunda parte que vamos a compartir de Raúl Utín, responsable de Scartel SRL de Moreno, va a hacer hincapié en la influencia de la política en los costos y deja algunos datos bastante interesantes. Y por lo tanto tenemos el mismo costo al pie de esa máquina. Al pie de la máquina tenemos el mismo costo que cualquier país del mundo. ¿Qué es lo que sucede entonces? Cuando ese producto sale a la calle, resulta que ya cambiaron los números. ¿Por qué? Porque hay un problema estructural que nosotros no lo podemos manejar porque tiene que ver con la condición política de país que nos están brindando. Hoy tenemos los intereses más caros en dólares del mundo. Tenemos las tasas en dólares carísimas, tenemos los seguros, tenemos la ART, tenemos los juicios laborales, tenemos el transporte, tenemos los combustibles, el gas, la luz, etcétera, 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 más caro del mundo. Y ya no me refiero precisamente a la industria textil, sino a la industria en general. Estamos en el medio de un incendio. Las fábricas se están incendiando, el incendio ya está declarado. ¿Qué se hace, señores, cuando hay un incendio? Lo primero que se hace es salvar a la gente. Lo primero que nosotros tenemos que hacer como empresarios es pensar en la sociedad en su conjunto, es pensar solidariamente en la sociedad en su conjunto. Lo segundo que se hace es
pensar en salvar lo salvable. Los empresarios junto a los trabajadores, junto a la sociedad en su conjunto, tenemos que salvar lo salvable. ¿Por qué? Porque vienen por todo y por todos. Porque vienen a liquidar lo que queda y vienen a llevarse todo lo que puedan. Como bien dijo Alejandro, esto es una política clara, que la oligarquía lo tiene bien claro. Este es un país que diseñaron para 10 millones de habitantes. Acá sobran 30 millones. Así que muchachos, empecemos a contar quién empieza a buscar, quién empieza a preparar la valija. Porque si aceptamos, si permitimos que este proyecto siga avanzando, 30 millones de tipos, entre ellos nuestros padres, nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos, vamos a tener que buscar otro lugar donde vivir. Bueno, bastante pesimista Raúl Utín en esta exposición, por lo menos en la parte final, no viendo un horizonte medianamente alentador al menos. Sí, después vamos a verlo a Francisco Dorrey, que da por lo menos una salida política a qué se puede hacer en este escenario. Pero fíjate lo que dice el empresario. Una empresa tiene muchos costos, entre ellos los costos logísticos, el dólar, el tipo de cambio si va a exportar, los costos de producción. Lo único que le interesa al gobierno de todos esos costos es bajar el salario. Por eso el presidente Macri habla sobre que los convenios colectivos son antiguos, desconociendo lo que es la paritaria, porque un convenio colectivo se firma todos los años, o sea que uno no puede decir que los convenios colectivos en la Argentina son del siglo pasado, porque los convenios colectivos, vamos a tener a un delegado gremial y se lo vamos a preguntar en el último bloque, pero cuando uno firma un convenio colectivo es como todo empieza de nuevo. Entonces, en un convenio colectivo, si bien lo único que sale en los medios es el tema salarial, también vos acordás jornada de trabajo, condiciones laborales y las particularidades de cada industria. Entonces, no está de más lo que dice el empresario por decir, bueno, el gobierno tiene que colaborar a bajar otros costos, no el salario, porque el salario es la gallina de los huevos de oro. El salario es lo que te permite el crecimiento a partir del consumo. Ahora, Utín habla de combustible y ya se avisora un 2017 con aumentos importantes. Gazban pidió como un mínimo 30% de aumento para el próximo año. Eso también se va a ver reflejado en el aumento de los costos y por ende en el aumento de los precios, porque el empresario, si todos los costos le suben, tiene que subir los precios, es decir, el vecino lo va a tener más caro. Bueno, no hay forma. La ecuación de costos que hacía el gobierno para las empresas era aumentar por ejemplo, el combustible, los servicios públicos, la luz, el gas, y bajar los salarios. Pero lo que ha pasado es que ha aumentado todo, porque los salarios, si bien perdieron un 10%, no firmaron las paritarias por el 20-25% que quería Prat-Gay. Entonces vos tenés lo que se llama competitividad externa. Vos tenés un tipo de cambio que no ha aumentado tanto como hubieran querido los exportadores, con costos en pesos que han aumentado. Estamos igual que el año pasado, vendiendo menos al exterior que el año pasado y con los mismos empresarios volviendo a pedir una devaluación. Y acá tenemos un problema, porque una devaluación de nuevo de 20-30% en la Argentina se va a precios. Acá tenemos un problema macroeconómico otro problema de inconsistencia macroeconómico. Tema consumo e inversión, tema sábana corta entre tasas de interés alta, tipo de cambio planchado para frenar la inversión y falta de mercado externo, mercado interno y competitividad. Ahora, ¿cuál puede ser la salida? Bueno, algo intentó plantear Francisco Dorrey, a quien convocaste y a quien conoces mucho. Sí, lo conozco porque fue vicepresidente del Banco Credicop muchos años, estuvo a cargo, fue uno de los impulsores del FRENAPO, que hace un poco de historia, que fue el Frente Nacional contra la Pobreza de la última etapa de la Alianza, donde después de haber recolectado un montón de millones de firmas, lo que pasó es que vino el 19 y 20 de diciembre y todo lo que pasó, todo lo que sabemos con lo que pasó con la convertibilidad. Así que vemos lo que nos dice Francisco Dorrey de la Central de Empresarios Nacionales.
y no nos damos cuenta que tenemos un objetivo común, un sueño común, un proyecto común, nos van a matar. Y la construcción política que queremos hacer desde el espacio por el cual vinimos acá es justamente convencerlo de que esto se gana en una alianza estratégica entre el trabajo y la producción. Después nos vamos a volver a pelear porque son diferentes, tenemos diferencia de clases, y acá lo dijo, cuando ganaron la guita, todo eso puede ser verdad, y que hay gente que puede ser verdad, y si él dice, para él debe ser verdad. Eso es una acción secundaria. Ahora hay que salvar la fuente de laburo, ahora hay que echar al enemigo de casa, ahora hay que unirnos para ir a la confrontación de frente-mar, y hay que construir en Luján, en Gerli, en Remedio Escalada, en San Martín, en todo lo que es lo que estamos haciendo. No le pregunten más a nadie de qué partido es ni de dónde viene. Más, no queremos pelearnos con los compañeros que están dentro del PJ, dividido en 10 pedazos. Queremos trabajar con ellos, pero ahora queremos pasar buscando a los que no quieren estar en ningún lado, pero están contra Macri. Flaco, si están contra Macri, tienen que estar con nosotros. Vení con nosotros, no te vamos a poner ningún cuestionamiento. Nada. Yo le voy a decir una cosa que es la fundamental. ¿Por qué un hombre milita toda su vida? ¿Porque tiene ganas de tener la plata en el exterior, el canuto, irse a todos lados? No, porque tiene un sueño. El militante es un soñador, que tiene tantos fracasos y tantos dolores que es inimaginable solamente haber pasado toda la vida. Bueno, en ese marco, Francisco Dorreis propone, o en realidad entre todos prácticamente, una creación de una mesa de trabajo y de producción. Sí, me parece interesante porque nosotros en nuestro programa siempre estuvimos a favor de la creación de esta, en el peronismo se llama la comunidad organizada entre el trabajo y la producción y el Estado. Bueno, hoy el Estado está ausente, pero sí entre la producción y el trabajo. Lo tuvimos en nuestro programa a Rodolfo Bianchi, y bueno, y al final de nuestro programa de hoy vamos a tener a Ignacio Lopolito de la Asociación Obrera Textil de Luján, con lo cual un poco estamos en línea con lo que se está proponiendo desde esta charla que se hizo este martes en la Sociedad Italiana, y que me parece que lo que podemos sacar, no digo de enseñanza, sino de ir aprendiendo entre todos y conociendo los problemas, discutiendo, es que nosotros hoy estamos en una situación donde no podemos esperar que el Estado dé respuestas, porque el Estado está trabajando en un programa económico diferente al que beneficia o por lo menos colabora con las grandes mayorías de nuestro país. Entonces, ahí la salida no es tanto económica o pedirle explicaciones al gobierno o pedirle que cambie, sino es una salida política, no en el sentido partidario, una propuesta de la unión entre el trabajo y el capital, y hay también un pedido concreto también de Dorreis, de los empresarios que vinieron a Luján esta semana, de salir a la calle juntos, como ellos están haciendo. Era difícil encontrar empresarios pyme en las manifestaciones, pero bueno, se hicieron presente ya varias veces durante este año, tanto en las movilizaciones que ha hecho la CTA, la CGT y también los movimientos sociales. Entonces, estamos viviendo un nuevo escenario en la Argentina y me parece que es muy interesante que empresarios y trabajadores se sienten a discutir con las contradicciones propias que existen entre el capital y el trabajo, pero juntos, porque hoy tenemos una situación, no quiero hablar de enemigo, pero sí una situación muy grave en términos de para dónde está yendo la Argentina. Ale, te voy a dejar ya con Ignacio Lopolito, pero el último dato que te quería pedir, si es que lo tenés allí dando vueltas. Las pymes, ¿cuánto empleo venían generando en estos últimos años? Bueno, más del 90% del empleo en la Argentina la generan las pymes. Las pymes, las microempresas y también las medianas. Es cierto que mucho se ha avanzado en términos de crecimiento de empresas en los últimos años, pero también es cierto que las empresas más pequeñas son las más vulnerables al cambio de clima macroeconómico. Y si vos devaluás, aumentás los costos, aumentás las tarifas y le sacás mercado interno, las primeras que son golpeadas
son las pequeñas empresas y los comercios de barrio, que también a mí me gusta siempre señalarlo, porque un comercio abierto en un barrio es trabajo para varias familias en ese barrio, y si no, todo se lo lleva los supermercados. Te voy a dejar con uno de los secretarios de la Asociación Obrera Textil, así que nos reencontramos en un ratito. Dale, cómo no. Las herramientas que necesitas, conseguilas en Ferretería Encuentro. Galvez, 641 Barrio San Bernardo, Luján. Ferretería Encuentro, la herramienta justa. Último bloque de nuestro programa de hoy, con la presencia de Ignacio Lopolito de la Asociación Obrera Textil de acá de nuestra ciudad de Luján. Ignacio, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo va? Gracias por la invitación. No, gracias a vos por venir. La primera pregunta, sí, sin anestesia. ¿Cómo estás viendo este año en términos de empleo del sector tuyo acá en nuestra ciudad respecto al año pasado, que si bien no fue un año como para tirar manteca al techo, fue un año de un crecimiento por lo menos económico de un 2,5%, casi 3%? Y yo lo veo malo. O sea, hacemos un análisis de lo que es una comparativa del año pasado a ahora, ha cambiado radicalmente el panorama. Ha habido algunos despidos, en algunos casos algunas suspensiones, pero la situación se está tomando cada vez difícil, pero porque bueno, es algo que nosotros ya lo veníamos advirtiendo cuando nos decía que hacíamos campaña del miedo. Era algo que ya se veía venir. Uno vivió la crisis de los 90, que era algo similar, pero esto ya en un año de gobierno neoliberal se aceleró. Si bien en los 90 fue paulatino el deterioro de lo que fue el sector, en este año acá cambió muchísimo. Y vos, digamos, hay algunas importantes empresas textiles que han cerrado, no acá en Luján, sino, por ejemplo, o han suspendido muchísimo. Caso, tenemos tema de textil y calzados, Alpargatas, Teneplate, empresas grandes. En Luján, y lo decía también Rodolfo Bianchi cuando estuvo acá, hay una situación de que es un sector muy pyme y muchos también son empleados de mucho tiempo o son sus mismos parientes. Yo tengo, por ejemplo, un primo en el sector de imprenta que todos sus trabajadores son los hijos, los amigos, y entonces es muy difícil también, en términos personales, hasta despedir. ¿Cómo estás viendo vos ese, digamos, podemos decir que es como si fuera un amortiguador, que es las relaciones personales? Ahora, en un momento, esa situación, si esto no cambia, digamos, van a tener algún tipo de mayor nivel de conflictividad. Mira, el año pasado cuando se perdió cuando perdió el Frente para la Victoria, el balotaje, que gana Mauricio Macri las elecciones, un periodista de un medio de acá de Luján, en una charla informal, así en off, como se dice, sí, me preguntó cómo veía hacia el futuro. Yo le dije conflictos, muchos conflictos, y estamos ya entrando en esa etapa. Porque, a ver, la idiosincrasia del trabajador, ¿cuál es? Es levantarse a las 5 de la mañana, ir a la fábrica, trabajar, terminar el turno y volver. Al trabajador no le importa estos temas de la macroeconomía. Claro. A veces uno explica, mirá, que las cosas son así y por políticas económicas y así, y el trabajador dice, mira, a mí no me interesa, yo vengo, trabajo mis 8 horas o 12 y me voy a mi casa y yo quiero lo mío. Esa es la idiosincrasia de los compañeros trabajadores. El tema es que en este momento, como hay muchos todavía
que vivieron en aquella época, la de los 90, hay un poco más de comprensión, pero ahí también tenés otra franja de trabajadores que quizás no lleguen a comprender o están con eso de que, bueno, a mí no me importa, eso es problema del patrón. Pero son los más jóvenes, por eso. Son los más jóvenes, los que no vivieron Claro. la crisis. ¿Vos sentís que hay en los últimos meses, por ejemplo, en términos económicos, había una esperanza de que el segundo semestre mejorara? El gobierno lo manifestaba, lo impulsaba, y no está llegando, es como una desilusión. ¿Vos sentís que, charlando con los compañeros de tu sector, hay una suerte de término de la luna de miel con el gobierno? Sí, muchos compañeros me han dicho, la verdad que tenías razón, cuando íbamos a la fábrica a decir qué podía pasar si ganaba el gobierno actual. Y hoy, y esos mismos compañeros que hoy te dicen, tenías razón, antes, el año pasado te decían, no, vos estás loco, vos querés meter miedo, o sea, claro. Vos fijate en consonancia con lo que decían los grandes medios de comunicación, ¿no? O sea, la campaña del miedo, y uno lo decía porque ellos te lo estaban diciendo en la cara lo que iban a hacer, ¿no? Uno que puede llegar a comprender un poco más, que vivió eso y después estando en todo este coso del sindicalismo y de la militancia política también, y así que puede llegar a comprender un poco más, sabía lo que se venía. Y si vos tuvieras que priorizar, digamos, ¿por qué se llegó a esta situación? Y yo te dijera, bueno, la devaluación, el tarifazo, las importaciones. ¿Cuál sería, por ejemplo, en Luján lo que más ha impactado en términos de caída del nivel de actividad, caída de los turnos? Bueno, horas extras ya es una palabra que no existe más en el vocabulario de los trabajadores argentinos. ¿Cuáles serían los principales problemas rankeados, digamos, del mayor al menor? Yo lo pondría todo al mismo nivel. Ajá. O sea, el tarifazo, ¿qué implica? Implica un golpe al bolsillo. Implica elevar los costos para las empresas, el costo de energía, lo que es el gas, la electricidad, los aumentos, también aumento de los insumos, aumento, o sea, yo lo pondría todo al mismo nivel y obviamente con este tema de la devaluación y demás, la pérdida de poder adquisitivo. Que la plata no alcanza, o sea, al trabajador la plata no llega, como dice esos cartelitos que están en el Facebook, como me sobra mucho mes a fin de sueldo. Claro. Eso es una realidad. ¿Y cómo vos estás viendo, por ejemplo, los próximos meses? Que bueno, que en el verano siempre hay un parate, no solamente por las vacaciones, sino por la caída o la... ¿Cómo vos estás viendo en términos de días laborales? Si es acá lo que dijo también Bianchi era que en general él ve que las empresas trabajan hasta el jueves y retoman el lunes. ¿Y qué perspectivas ves de que en marzo esto tenga una mejora? Y lo que pasa es que hay que vivir el día a día. O sea, a esta crisis sumarle, como decías vos recién, el periodo de baja producción en la época estacional. Siempre en el verano se baja el tema de las vacaciones y hay una merma en la producción. No sé, no te puedo decir qué es lo que va a pasar porque vivimos el día a día. O sea, en el día a día vamos a ir viendo qué es lo que pasa, pero mucha incertidumbre. O sea, si este gobierno nos da un giro de 180 grados, un golpe de timón en las políticas, no solo el sector textil, sino en todas las actividades productivas, vamos a estar muy mal, pero muy mal. ¿Vos pensás que el sector está viviendo una verdadera emergencia? O sea, ¿hay una emergencia textil en nuestro país y en nuestra ciudad? Sí. En nuestra ciudad ya, o sea, se nota en el tema de que cuando llegan los periodos de cobro, que viene y te dicen, mirá que me voy a atrasar 3, 4 días la quincena, o en algunos casos podemos pagar en 2 veces, son cosas que uno ya que no quería volver a escuchar. Y el interior, lo que es el sector textil, es peor que acá todavía. Eso sí es mucho peor. El interior que estamos hablando de qué del provincia? país.
Estamos hablando de bueno, lo que es San Luis. El otro día cerró una empresa de 200 empleados que trabajaba para Puma. En Catamarca, Ritex había suspendido y adelantó vacaciones a sus 900 empleados. Bueno, en el Chaco, TIN Plates cerró una empresa con 180 y en Corrientes tipo Haití hizo suspensión de personal y cosas. Ahí ellos firmaron un repro junto con la gobernación de Corrientes, los compañeros de la delegación Corrientes, para tipo Haití, para todo lo que son los algodoneros, los hilanderos. Bueno, y ahí estamos hablando de empresas medianas y medianas grandes, no estamos hablando de las pequeñas, de las más chiquitas. El tema de acá en Luján, y volviendo de vuelta a lo que es Luján, y acá voy a hacer un poco, porque no quiero ser exégeta de la Cámara Textil, ¿no? También un poco los muchachos de la Cámara, o sea, los muchachos, los patrones se mal acostumbraron también, ¿no? Porque acá se habla de las horas extras como si fuera la jornada laboral ya... Normal. Claro, o sea, las horas extras son lo que dice, horas extras. Y nosotros hemos permitido durante todo este tiempo que han tenido un crecimiento muy significativo, ¿no? Muy significativo, que por ahí pido disculpas a la Cámara si cuando vea el programa esto, pero bueno, yo lo tengo que decir. Han tenido un crecimiento muy significativo y nosotros en estos 12 años donde hubo buena bonanza para la industria local, nunca recibimos un llamado de ellos para decir, bueno, para los muchachos vamos a dar un bono de fin de año porque nos está yendo bien, porque les fue muy bien. Y algunas empresas, aún así, digamos, que fue todo un periodo donde ganaban todos. Ganaban las empresas y los trabajadores. Y los trabajadores. Digamos, vos estás del lado de los trabajadores y por Obviamente. supuesto que siempre hay una puja entre el capital y el trabajo que es lógica en el capitalismo. Ahora, ¿también hubo sectores de la industria que invirtieron en la ciudad? No, eso sí, eso hay que reconocerlo, tampoco voy a ser necio. Han invertido mucho, se han tecnologizado, que para lo que es el trabajador, la tecnificación de una empresa es un poco un cuco, si bien para el patrón es buenísimo tecnificarse, pero ya sabemos que a medida que avanza la tecnología, hoy hay máquinas que te hacen el laburo de lo que antes precisaba 5 muchachos para hacer un producto. En el caso de las hilanderías, ahí donde se nota más. Pero después, más allá de eso, sí hubo inversión, eso es cierto, hubo inversión en maquinaria y expansión de las empresas. Digamos, más allá de lo que eso puede llamarse el desempleo tecnológico, que una máquina moderna puede reemplazar. Sí. Vos más o menos, no sé si tenés el número, pero en términos de trabajadores, si hacemos 2003, 2004, hasta el año pasado, la industria textil en Luján, ¿cuántos trabajadores más puso al servicio, digamos, del sector? Mirá, cuando fue la crisis del 2001, 19, 20 de diciembre de 2001, nosotros en la delegación en toda la delegación éramos apenas 368 afiliados. ¿No? Hoy estamos en números reales, estamos en los 1823, 27, no me acuerdo bien el último número. Pero hubo un crecimiento significativo. Más allá de aquellos empleados que también por eso te digo que a veces es relativo también, que a veces uno se enoja cuando escucha algunas cosas de los patrones, que también una plantilla en una empresa chiquita de 7 obreros, 4 en blanco y 3 en negro, que eso también beneficia al patrón, ¿no? O sea, porque se libera de pagar. Pero también para hacerte lo que fue la política industrial en estos últimos 12 años, para hacerte un gráfico, el parque industrial en Villa Flandria arrancó con apenas 32 operarios, que fue Algocelán cuando Carlos Di Forti compró lo que fue la vieja algodonera Flandria.
arrancó Algocelán con 32 operarios, la hilandería. A diciembre del año pasado, o cuando empezaron todas estas políticas que empezaron a afectar el trabajo, había en el parque industrial, con 23 fábricas, había casi 3.000 obreros trabajando. Claro, o sea que ahí donde, cuando dice el presidente que nunca, hace 5 años que no se crea empleo genuino, que venga y mire la salida de turno para que vea lo que es, que bueno, lamentablemente si no cambian las políticas, como digo, eso se va a perder, que es parecen hormigas cómo salen los compañeros. O sea que ahí hay un crecimiento exponencial de los trabajadores textiles de la ciudad de Luján, más allá de la problemática del trabajo informal, del tema de las horas extras. Ahora, el tema es que hoy, digo, si bien el hilo se corta por lo más delgado, entonces se cortan las horas extras, los turnos, hoy la situación ha cambiado en forma abrupta. Digo, y vos relatabas un poco la contradicción o digo, tu trabajo de delegado es justamente defender para que mejoras de los trabajadores sean continuas. Nosotros, vos tuviste en la charla del martes, ahí se planteó una idea de una mesa de concertación, una mesa de diálogo entre el trabajo y la producción. También en la ciudad hay una presentación de un concejal respecto a armar una multisectorial del trabajo y la producción en Luján. ¿Cómo estás viendo esa propuesta y contanos un poquito qué va a pasar el próximo martes? Me parece fantástica la propuesta, siempre y cuando sea para defender lo que es el trabajo, ¿no? Porque también el sindicalismo hoy no es como era antes. Hoy uno comprende que sin patrones no hay trabajadores, ¿no? Y sin trabajadores no existe el gremio. Me parece formidable la idea que también, que esto sacándome un poco, corriéndome un poco de la parte gremial, yo milito desde hace muchísimos años en política y estoy militando con un grupo de compañeros, lo que se llama el Movimiento Operanista Luján, que también fuimos los impulsores de esta mesa de diálogo, mesa de concertación o mesa productiva, como no sé cómo será el nombre final que me parece que es muy hemos trabajado para esto todos de tu parte en los medios, en nosotros en la militancia y bueno, y ahora la parte política ante la ausencia del Estado, que como decías vos hoy, te escuchaba, que hoy tenemos un Estado ausente que no se preocupa de esto, porque le hemos pedido reunión al intendente. Le hemos pedido reunión al intendente donde que se ponga al frente de lo que es la problemática industrial, de las pérdidas del trabajo o de las futuras pérdidas del trabajo, y no hemos tenido respuesta de nada, o sea que la ausencia del Estado se nota con todas estas problemáticas más que nunca. Ante la ausencia del Estado, los trabajadores textiles de Luján, ¿cuál es la propuesta concreta para construir una alternativa, no de política partidaria, sino de una política para cambiar la situación que se vive hoy en el sector y en nuestra ciudad y en la Argentina? Y hoy hay dos cosas, ¿no? O sea, la propuesta se podría enmarcar en dos cosas. Sí o sí, le gusta a la gente o no le gusta a la gente, la política define la cotidianidad de todos los días. Si hay una buena política donde se beneficia la comunidad, estamos todos bien. Entonces, lamentablemente, entre comillas, sí o sí necesitamos un cambio de concepción política a nivel gubernamental, eso principalmente. Y después la otra que queda es la lucha, o sea, hacernos oír, como vos decías, lo del próximo martes, que vamos a marchar a la puerta del municipio, hacernos oír, donde la Asociación Obrera Textil convoca, hace punta de lanza para una manifestación pacífica de reclamo
al Estado, ¿no? que queremos que se oiga, tanto el Estado municipal como provincial como nacional, que como decías vos, el 90% del país lo hacen las pequeñas y medianas empresas, los trabajadores de las pequeñas y medianas empresas. Entonces queremos hacernos oír para que el gobierno reaccione, para que los diferentes estamentos gubernamentales reaccionen, de que sin trabajo no hay crecimiento, a no ser que esto esté hecho a propósito, todo esto de que lo único que se discuta es que vos escuchás a los grandes empresarios, estamos hablando de grandes empresarios, que dice que el problema del trabajo hoy en la Argentina es el salario alto. Claro. ¿No? O sea, y tenés los arietes de ellos, los economistas que salen en la tele diciendo que más en nuestro sector, como hay un economista que no me acuerdo el nombre, cómo se llama, Gabriel Tetaz creo, Martín Tetaz, dijo que si se le da bolilla a la industria textil vamos a convertirnos en Bangladesh. Porque lo textil, o sea, vos fíjate la concepción que tiene el tipo de decir que, bueno, asocia lo textil con el sudeste asiático. Eso es toda una definición. Cuando hay sector textil importante, por ejemplo en Italia, que no tienen salario de Bangladesh. Claro. Entonces, la convocatoria sería próximo martes, ¿a qué las hora? 19 horas nos vamos a estar concentrando en la Plaza Colón, enfrente del municipio, donde vamos a hacer oír nuestro reclamo. Y es una convocatoria abierta a todos los sectores. Ahí estoy hablando con los compañeros de la UOM también, los muchachos de curtidores también dijeron que iban a acompañar, la multisectorial de Luján también. O sea, es una... si bien la iniciativa la tenemos nosotros, la Asociación Obrera Textil, pero también convocamos a que sea abierta porque el problema es de todos, claro. no solo el textil. El trabajo es, si bien, y esto lo digo sin soberbia, los textiles somos los mayores acá en Luján, como también están los compañeros metalúrgicos, están todos los compañeros de las otras actividades que también hacen que Luján crezca. Y es a las 17 horas y también están comprometidos también empresarios del sector. 19, sí, me confirmaron empresarios que iban a acompañar la marcha, que bueno, que es un poco lo que decías Gutín el otro día, de que tenemos que estar juntos. Esperemos que cuando esto mejore, porque ahora tenemos un montón, yo escucho todas las cosas que dicen los en las malas. Sí, y lo que estoy escuchando, yo digo, bueno, cuando venga la buena vamos a tener unas buenas negociaciones y vamos a conseguir muchísima mejora para los compañeros, porque ahora me estoy enterando de un montón de cosas que los trabajadores van a ser beneficiados cuando venga la buena racha, ¿no? O sea, que si cambian las políticas del país. Siempre es bueno el diálogo y conocernos y conocer las situaciones de todos, trabajadores y empresarios. Entonces, también el llamado a los empresarios para cuando venga la buena, obvio, ser un poco más generosos, ¿no? Desde el lado del trabajo. Por eso te digo, va a estar bueno, van a estar buenas esas negociaciones cuando volvamos, porque nosotros siempre estamos en veredas diferentes, estamos en veredas opuestas. Esta vuelta vamos caminando por la calle, los dos juntos. Después, cuando nos volvamos a subir a la vereda, ahí va a estar buenas las negociaciones. Bueno, muchas gracias, Ignacio, gracias por la convocatoria. Y nosotros también, de nuestro programa, convocamos el martes a las 19 horas en la Plaza Colón, enfrente del municipio, a estar junto a los trabajadores y a los empresarios pymes de nuestra ciudad. Volvemos para el cierre del programa. Muchas gracias. CEDU, Servicio de Urología. 18 años de trayectoria brindando servicios de urología general y de alta complejidad. Profesionales altamente capacitados en un centro regional equipado con la última tecnología. Le ofrece también servicios de ecografías y densitometrías a cargo de especialistas. CEDU, Servicio de Urología, lo espera en su nueva sede de Las Heras 760 para brindarle una excelente atención profesional y administrativa.
Ale Roba, hemos llegado al final de este programa de jueves. Como siempre, a las 22 de cada jueves nos encontramos por la pantalla de Pares TV. Nos vemos entonces el próximo jueves, ya casi terminando en serio el segundo semestre, ¿no? Porque ya estamos bien entrado el mes de diciembre. Fue el capítulo 15, el episodio 15 de segundo semestre. Nos vemos el próximo jueves. Chau. Creo que en el segundo semestre, cuando se hayan normalizado los precios, hayamos salido de los problemas más, digamos, diría yo, mayúsculos. Es que el segundo semestre va a ser absolutamente diferente. Vamos a haber digerido todos los malos tragos que hubo que digerir para salir de una situación crítica. El segundo semestre es el momento en el cual aparece la luz.